nosotros, vamos a decir, cómo es el procedimiento penal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, mira, Delphi, a ver, en la provincia de Buenos Aires el proceso penal es bastante sencillo, al igual que en la mayoría de las provincias argentinas, me animaría a decirte, y también en la mayoría de los países de la región. Bien. Vos sabés que, Delphi, el proceso penal tiene 4 fases muy diferenciables, muy distinguibles, muy marcadas. Sí. Y la mayoría de los códigos en las provincias y también en los países de la región, sabemos que somos 22 provincias, más el Código Procesal Penal Federal, más el Código de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casi te diría que estamos para el Guinness de los códigos de procedimiento penal, porque, por ejemplo, ¿no? Brasil, con el tremendo país que es, con la tremenda potencia que es, tiene un solo código procesal penal para todo el país. Nosotros tenemos uno para cada provincia, pero en líneas generales los códigos de las provincias siguen las diferentes... similares, por así decirlo. Son muy similares y siguen las diferentes fases del proceso. Bien. Que vamos a ver cuáles son, ¿no? El proceso penal empieza con una etapa preparatoria, una fase de investigación preliminar, una fase que en la provincia de Buenos Aires la llamamos de investigación penal preparatoria. La IPP. La IPP, la famosa IPP, que por ejemplo en Capital la llaman etapa de sumario, etapa de instrucción, pero en grandes líneas generales es esa investigación penal preparatoria. ¿En qué consiste esa investigación penal preparatoria? Básicamente consiste en que un fiscal va juntando elementos de convicción, como si tuviera una bolsa, va juntando, no digo pruebas, sino digo pruebas entre comillas, los mete en una bolsa y en algún momento tiene que frenar y decir, bueno, con esto que tengo me alcanza para llevar a esta persona a un juicio oral. Es decir, con esto que tengo un caso para ir a juicio. Eso es básicamente la investigación penal preparatoria. Bien. Obviamente, Delphi, hay cosas que tienen que estar, necesariamente. Y además, como el titular de la acción pública, en principio, en los delitos de acción pública, es el fiscal, es un miembro del Ministerio Público Fiscal, es un funcionario público, entonces no es que hace lo que quiere como podría ser un abogado en su estudio, ¿no? Como que tu papá, cuando van a ver a tu papá a su oficina, sí, antes de presentar una demanda, y él va juntando, dice, che, tenés testigos, tenés pruebas, tenés documentos, y como es prolijo, va armando carpetas, entonces va llenando las carpetas de acuerdo con la información que le vaya llegando, que le vayan llevando los clientes. Pero el fiscal no puede hacer absolutamente lo que quiera, no tiene esa facultad discrecional que tendría un abogado en su estudio, sino que tiene que mínimamente seguir las pautas que él les va indicando, el Código de Procedimiento Penal y además las diferentes leyes del Ministerio Público Fiscal que rigen en las diferentes provincias. Pero básicamente no habría ningún error en decir la investigación penal preparatoria o la fase de sumario o la fase de investigación preliminar es una etapa preprocesal en donde el titular de la acción pública junta elementos de convicción para ver si tiene un caso para ser llevado a juicio. Me querías hacer una pregunta después. No, como que esto de diferenciar, ya sea el abogado, como me hiciste el ejemplo con el fiscal, es que el fiscal es parte como del Estado, ¿no? Claro, como parte de la... absolutamente, Delphi, el fiscal es un funcionario público, entonces se rige de acuerdo con las leyes del Ministerio Público y el Código de Procedimiento Penal. Vos vas a ver un abogado, vas a verlo a tu papá, y tú decís, choqué con el auto, tengo un problema con un contrato, quiero hacerle un juicio a un médico porque me hizo una mala praxis, tengo que iniciar una sucesión. Entonces, en esos casos, antes de iniciar la demanda, obviamente, si el abogado tiene más de un caso, ¿qué hace? Y forma una carpeta, y en esa carpeta va juntando pruebas, no pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas las va a producir en el marco de un juicio, en el marco de un proceso. Va juntando elementos de convicción que después los va a utilizar para ofrecer las pruebas para desarrollarlas en el debate. Bien, entonces, ¿hasta ahora qué tenemos? Y hasta ahora tenemos que el proceso penal... En línea de tiempo. En una línea de tiempo, el proceso penal empieza con esta investigación preliminar, que si fuera un abogado particular el que la hace su estudio, sigue sus criterios particulares, no tiene una ley que le diga taxativamente qué es lo que tiene que hacer, no se rige por una ley del Ministerio Público, pero como en los casos penales el titular de la acción pública, sobre todo en los delitos de acción pública, es un fiscal... A ver, paréntesis, ¿qué es un delito de acción pública? Los delitos de acción pública son aquellos... Paréntesis corto, breve. Un paréntesis muy breve, son aquellos en donde el interés estatal predomina sobre el interés particular. Son aquellos delitos donde una vez iniciados los tiene que seguir de oficio el Ministerio Público, los tiene que seguir de oficio el Estado. Entonces, en estos delitos de acción pública... La investigación penal preparatoria está a cargo del titular de la acción, que es el fiscal. O sea, lo lleva adelante un fiscal. Si fuera un juicio civil, lo llevaría adelante un abogado particular. El abogado particular en su estudio va a hacer lo que quiere. El fiscal no. El fiscal se rige por el Código de Procedimiento y por la ley del Ministerio Público. Pero, ¿qué hace? Hace algo muy parecido a lo que hace el abogado particular en su estudio. Es decir, va juntando elementos de convicción como si fuera una bolsa y dice, bueno, voy metiendo.
en algún momento dice, bueno, basta, con esto que tengo me alcanza para ir a juicio. Están del mismo lado, eso vamos a ver. Absolutamente, es el que impulsa la acción. ¿Quién es? En un delito de acción privada o en una acción civil es un abogado, es el particular. Claro. En un delito de acción pública es el fiscal. Entonces el fiscal junta elementos de convicción. Va juntando elementos. Hay algunas cosas que tienen que estar necesariamente durante esa investigación plan preparatoria. Fundamentales. Son fundamentales, son claves, y si no esa investigación plan preparatoria directamente no tendría valor. Son tres, te diría. Primero, hay que notificar al imputado que estás formando una causa en contra de él, que es la famosa notificación del artículo 60 del Código de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 60 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires. Bien. En segundo lugar, en algún momento le tenés que dar la chance al imputado de que se defienda. Es decir, tenés que permitir la posibilidad de que el imputado haga su declaración. En Nación se llama declaración indagatoria. Perfecto. En la provincia de Buenos Aires, en La Plata, en Morón, en San Martín, en San Isidro, es declaración del imputado en los términos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Y después lo tercero, una vez que notificaste al imputado el artículo 60, una vez que el imputado declaró, hizo su, entre comillas, declaración indagatoria, haya sido que declare por consejo de su defensor o se haya negado a declarar, después de eso lo tercero que tiene que estar necesariamente para que se complete una investigación plan preparatoria es el requerimiento de elevación a juicio. ¿Por qué Delphi? Porque el fiscal va juntando elementos de convicción, lo mete en una bolsa. En un momento dice, bueno, con esto que tengo me alcanza para ir a juicio. Para llevar a juicio. Entonces, él formula su requerimiento de elevación a juicio ¿ante quién? Ante el juez. ¿Quién va a ser la persona que va a autorizar a llevar esa causa a juicio? El juez de garantía. Es decir, se frena y se abre una fase intermedia, que en realidad el código no está prevista, pero es la última parte de la investigación penal preparatoria y la primera de la fase de juicio, en donde en esa fase intermedia se discute, se analiza, se estudia a ver si con esos elementos que junta el fiscal se puede elevar una causa a juicio. Por ejemplo, vos estás ahora con la causa de la Toreta, la Toreto, la persona esta, bueno, que atropelló a alguien en la ciudad de La Plata. Bueno, entonces estamos en plena fase de investigación plan preparatoria. ¿Ya lo notificaron del 60? Sí. ¿Ya declaró en, entre comillas, declaración indagatoria? Sí. ¿Se elevó la causa a juicio? No, todavía no. En algún momento el fiscal va a decir, con esto que tengo, el fiscal y el particular damnificado, que en este caso trabaja en forma conjunta, que serías vos, trabajás en forma conjunta con el fiscal, en algún momento va a decir, bueno, tenemos un caso para ser llevado a juicio. Entonces el fiscal va a producir por escrito su requerimiento de elevación a juicio ante el juez de garantía. En conjunto con el particular damnificado. Por supuesto, va a haber un requerimiento de elevación a juicio del fiscal y posiblemente vos hagas también tu requerimiento de elevación a juicio. Entonces, de ese requerimiento de elevación a juicio, ¿qué va a hacer? Y después le va a correr traslado a la defensa. Entonces ahí se van a empezar a pelear entre ustedes, el fiscal y el defensor del imputado. ¿Qué puede hacer el defensor? Y va a poder decir, articulo algún tipo de excepción, pido un cambio de calificación legal. Creo que, si no me falla la memoria, la causa viene imputada como un homicidio doloso, a título de dolo eventual. Quizás el defensor diga, en realidad esto no es un homicidio con dolo eventual, sino que es un homicidio imprudente, con una culpa grave. Puede ser, se puede discutir un cambio de calificación legal. Y si no, podrá solicitar la defensa un sobreseimiento. Vos, como particular damnificado, seguramente te vas a oponer y también hará lo mismo el fiscal. ¿Quién va a decidir? El juez. Siempre y cuando haya fundamentos. Por supuesto, cualquier decisión del juez va a tener que ser fundamentada, si no, no es un acto jurisdiccional válido, y después, arriba de esa decisión del juez, va a estar lo que decida la Cámara de Garantías. Arriba de la Cámara de Garantías estará el Tribunal de Casación. A ver, explica un poco esto. En triángulo. En triángulo, bueno, nosotros en la juez de garantía. En la provincia de Buenos Aires tenemos... Es básico, pero es importante. Es muy básico, pero es importante para que entiendan los jóvenes abogados. Durante la investigación penal preparatoria tenemos un fiscal de instrucción, un defensor, quizás un particular damnificado como vos en este caso, trabajando en conjunto con el fiscal, y en el medio, como una figura de un tercero imparcial, el juez de garantías. Arriba del juez de garantías está la Cámara de Apelación y Garantías Departamental. Arriba de esa Cámara de Apelación y Garantías, el Tribunal de Casación. Es decir, primero se puede recurrir con un recurso de apelación ante la Cámara de Garantías y después con un recurso de casación ante el Tribunal de Casación. Si hay alguna cuestión muy delicada, hay recursos extraordinarios que se pueden llevar a las Cortes Provinciales. En la provincia de Buenos Aires tenemos algunos que surgen del artículo 161 de la Constitución de la provincia, que son el recurso de nulidad de ley, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad de ley. El más normal es el de inaplicabilidad de ley, pero son recursos excepcionalísimos y sobre todo durante la fase de instrucción. Te diría que durante la fase de investigación penal preparatoria tenemos la decisión de juez de garantía, arriba la Cámara de Apelaciones y como mucho el Tribunal de Casación.
Una vez que se han agotado esas instancias y el juez dice hay que elevar la causa a juicio y la Cámara confirma esa elevación y tenés doble conforme para elevar la causa a juicio, se terminó. ¿Qué significa tener doble conforme? Tener doble conforme significa que hay dos órganos jurisdiccionales, uno de primera instancia y uno de segunda instancia, que están en conformidad con la decisión. Esto sobre todo tiene que ver con la incorporación en la Constitución Nacional de los pactos internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recordás que en el artículo 8 la Convención Americana habla del doble conforme, lo mismo en el artículo 14 del Pacto Internacional. Entonces se exige ese doble conforme, pero habiendo doble conforme para elevar una causa a juicio, prácticamente te diría que se agota esa fase intermedia y la causa pasa a la etapa de juicio, que es la etapa fundamental. La etapa fundamental es el proceso penal y la fase de... Entonces, en resumen, la investigación, la IPP, la investigación penal preparatoria, consta de... Como muy bien estaba diciendo Delphi, hay tres etapas fundamentales, hay tres cosas que tienen que estar: la notificación de 60, la declaración del imputado, la notificación al imputado, la declaración indagatoria, que no se llama indagatoria en la provincia, pero bueno, que sería lo que es en capital la declaración indagatoria. Bien. Y cuando el fiscal dice, bueno, con esto me alcanza para llevar una causa a juicio, el requerimiento de elevación a juicio. Perfecto. Esas tres cosas fundamentales. Sí, el Código Procesal en su versión original, en la ley 1192, decía que si el fiscal estimara contar con elementos suficientes para requerir el ejercicio de la acción, tenía que formular por escrito su requerimiento de elevación a juicio ante el juez de garantía. Vos fijate, hasta ese momento no había ejercicio de la acción, quiere decir que la IPP, esto queda bien claro con esta redacción original del Código de Procedimiento Penal, queda muy en claro que es una etapa preprocesal, es decir, es lo que hace el abogado particular en su estudio antes de presentar la demanda, pero como es un fiscal, tiene que seguir los lineamientos que le dicta el Código de Procedimiento y la Ley del Ministerio Público. Pero no hubo ejercicio de la acción hasta que se presenta el requerimiento de elevación a juicio. El proceso, en sentido estricto, empieza con la fase de juicio. Pero quiero aclararte algo, Delphi. Nosotros decimos que el proceso en sentido estricto empieza con la fase de juicio. No es tan así en sede penal. ¿Por qué? Por algunas cosas que podemos charlar. ¿Puedo hacer una pregunta clave que creo que... Por supuesto, Delphi. Siempre puedes hablar. En esta etapa, la investigación penal preparatoria, ¿no? Vos estás diciendo que tenés tres momentos fundamentales. Claves, que tienen que estar necesariamente. Que tienen que estar necesariamente. Notificación, indagatoria y requerimiento de elevación. Requerimiento de elevación a juicio, pasamos a la segunda etapa, que es el juicio. ¿Estamos de acuerdo? Estamos muy de acuerdo. ¿Podemos presentar cosas nuevas en el juicio? Sí, se puede. Hay un instituto que se llama, creo que a eso es lo que estás apuntando, de instrucción suplementaria, que cuando ofreces prueba en la etapa de debate, se puede volver a abrir un momento procesal muy parecido a la fase de instrucción preliminar. Pero yo quería aclarar tres puntos fundamentales que se pueden dar en esta instrucción y que hace que no sea algo tan desformalizado. Porque en principio parecería, no, esto es una etapa meramente preprocesal, desformalizada. No, para mí es clave. Claro. Es el principio. Es el principio. Es lo fresco. Y es clave, y es lo fresco, ¿por qué? Por tres cosas muy puntuales. En primer lugar, que si bien parecería, o en teoría sería algo muy desformalizado, que para lo único que sirve es para saber si un fiscal tiene un caso para ser llevado a juicio, hay que tener en cuenta que en esta fase, entre comillas, preprocesal, por un lado, a veces hay que anticipar pruebas, muchas veces hay que anticipar pruebas. Bien. Por ejemplo, un testigo que se te va a morir, una pericia, en el caso este que vos estás llevando, ¿cómo es la toreta? No me sale el nombre. Bueno, sí. Hay un muerto, siempre que hay un muerto, hay una autopsia. Entonces, vos no te vas a poner en el debate oral a hacer una autopsia. La autopsia la tenés que hacer en una fase anterior. Entonces, hay veces que durante la investigación penal preparatoria vos tenés que anticipar pruebas. Cuando tenés que anticipar prueba, esa prueba después se va a incorporar por lectura al debate. Entonces, no es una fase tan sin importancia. Es importante. ¿Por qué? Porque a veces hay que anticipar pruebas. Si tenés que anticipar pruebas, ¿qué tenés que hacer? Y recrear las condiciones del juicio. En el juicio vas a tener un tribunal, un fiscal y un defensor. Entonces, anticipás esas condiciones y las tenés en instrucción. ¿Qué tenés en instrucción? Un fiscal en instrucción, un juez de garantía y también tenés al defensor. Pero por otro lado, hay veces, como estamos hablando de un proceso penal, en donde no solamente tenés que anticipar pruebas, sino que tenés que disponer una medida cautelar. ¿Y cuáles son las medidas cautelares en el proceso penal? Y las medidas cautelares del proceso penal más normales son la detención, la prisión preventiva, un arresto. Entonces son medidas, digamos, que restringen la libertad personal de una persona. Son medidas muy graves. Entonces no puedes decir, bueno, quédese tranquilo que el proceso en el sentido estricto no empezó, pero yo estoy detenido. Yo hace un año o hace un año y medio que estoy privado de la libertad. Entonces, claro, ojo con esto de
la IPP es una etapa preprocesal sin ninguna importancia, más allá de juntar elementos para llevar una causa a juicio. Porque hay veces que hay que aprender, hay que detener, hay que dictarle la prisión preventiva a una persona. Entonces, ¿en qué se va a fundar esa prisión preventiva? Como decías vos. Los peligros procesales. Los peligros procesales, en las constancias unilaterales que haya colectado el Ministerio Público. Esas constancias, que en principio parecerían que no son pruebas en sentido estricto, van a ser lo que fundamenten esos peligros procesales. Peligros procesales, averiguar la verdad y aplicar la ley, por supuesto. Y en tercer lugar, la obstrucción de la justicia, correcto. Y en tercer lugar, Delphi, hay una cosa que me parece también clave, que vos sabés como abogada que la usamos en muchísimos casos, te diría más del 90% de los casos que terminan con condena, me animaría a decir más del 95% de los casos que terminan con condena, en los cuales esas constancias que produce en forma unilateral el Ministerio Público durante la instrucción se transforman en prueba. ¿Por qué? Por acuerdo de las partes. ¿Cuándo? Cuando se produce ese famoso acuerdo que se conoce con el nombre de juicio abreviado. ¿Qué es un juicio abreviado? Es un acuerdo entre el fiscal, el defensor y el imputado, en donde, por arte de magia, esas constancias unilaterales que fue colectando un miembro del Ministerio Público se transforman en prueba en sentido estricto y después son el fundamento de una sentencia condenatoria. ¿Puedo decirlo vulgarmente? Por supuesto, para que lo entienda, esto es para que lo entienda la gente. Y corregime si me equivoco. Pero es esto no creo que te equivoques. No, sí, seguro. Pero el imputado, como asume su responsabilidad del delito, digamos, no sé si realmente se dice así, pero bueno, como que si yo realicé esto, se le hay una diferencia entre el Código de Nación y el Código de Provincia, pero básicamente es eso. Acepta un pedido de pena y una calificación legal, con lo cual se dicta una sentencia. Es una calificación legal y una un pena. Pedido de pena. Y hay acuerdo. se firma. Machito, quiero mejora la pena. Seguramente, por supuesto, que no es lo eso, mismo. Hablemos en el paréntesis que está bueno también, ¿no? Está buenísimo para que lo entiendan los abogados jóvenes, las personas que están escuchando este video, que obviamente no va a ser la misma una pena después de un juicio oral, público, contradictorio, en el que se respete la inmediación, la continuidad, la bilateralidad, que una pena producto de un juicio abreviado. Siempre los fiscales, siempre los defensores tratan de consensuar y llegar a un acuerdo. Entonces, agilizar y llegar a un acuerdo que le convenga a las dos partes, que le convenga al Ministerio Público porque se ahorra un juicio oral y público, y que le convenga al defensor porque se arriesga, si llega a una sentencia de a tener una pena más grave, a una pena mucho mayor. El imputado se va condenado, el fiscal logra una condena y el imputado seguramente consiga una reducción de esa pena. En definitiva, esta etapa preprocesal, que parece algo sin ninguna importancia, en definitiva, en el 95% de los casos la tiene, y la tiene muchísimo. ¿Por qué? Porque a veces hay que anticipar prueba, porque generalmente si hay que disponer una medida cautelar, es una medida cautelar gravosa como la prisión preventiva o la detención y está fundada en esa investigación penal preparatoria, y en tercer lugar, porque la mayoría de las condenas terminan con una sentencia de juicio abreviado. Y el juicio abreviado se funda en pruebas que son las constancias que en forma unilateral produjo el fiscal durante esa investigación preparatoria. Esa sentencia de primera instancia puede abrir una fase eventual, las dos fases, porque las dos fases que siguen son las fases eventuales, puede abrir eventualmente una fase recursiva. La fase recursiva la vamos a ver en el próximo video. Ahora vamos a cenar. Perfecto. Entonces son 4 etapas: instrucción, plenario, juicio oral, impugnación y ejecución. Me gustaría también después la próxima hacer tema juzgado de garantía, por juzgado supuesto, correccional, porque son cada una de las competencias hay que dedicarle una charla, un video a cada instituto. Pero lo que hoy me parece que tendría que quedar en claro es que estas fases, instrucción, juicio oral, impugnación, ejecución, vos fijate que lo dijimos al principio del video, siguen pormenorizadamente cada una de las diferentes fases del proceso. Vos agarrás el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, de Neuquén, de cualquier provincia, y tienen estos 4 libros. El libro 2 del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires es IPP, el libro 3 es juicio, el libro 4 es impugnación, el libro 5 es ejecución. Y hay, en toda la provincia tienen un libro primero, que ¿a qué se dedica? A las disposiciones generales, donde tratan esto: el juez correccional, tribunal oral, las partes, los actos procesales, los medios de prueba, las garantías, todos institutos que van a ir tratando en las diferentes fases del proceso. Y lo mismo pasa en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia. Todos los códigos de procedimiento de la región tienen estos 5 libros. Por ejemplo, en Brasil también tiene 5 libros. La diferencia con el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires es que en el libro primero de Brasil, en vez de tratar las disposiciones generales, tratan la instrucción, el inquérito policial lo llaman ellos. En el libro 2 trata la fase de plenario. En el libro 3 los recursos, el libro 4 la ejecución, y en el libro 5 recién tratan las disposiciones generales. Es un cambio metodológico, pero todos tienen 5 libros, 4 dedicados a estas fases procesales: instrucción, juicio, impugnación y ejecución, y un libro dedicado a las disposiciones generales. Me parece que con esto
le dimos un panorama general Perfecto. a los chicos que están aprendiendo. No sé qué decís vos, Delphi. No, hay un montón de detalles. Juicio ¿Y oral. algo que digamos? Sí, sí. Bueno, dijimos que el procedimiento penal se divide en estas 4 fases fundamentales: investigación penal preparatoria, un fiscal junta elementos de comisión para ver si tiene un caso para llevarlo a juicio. Se pasa la etapa de crítica instructora, que es la fase intermedia, y llegamos al juicio oral. Estamos en la fase de juicio. Dale, estamos en el juicio oral. Delphi, a ver, juicio oral, en sentido estricto es el debate oral, público, contradictorio, donde se produce la prueba, garantizando la inmediación, la continuidad y la bilateralidad. Por eso no hablábamos de prueba en sentido estricto durante la instrucción. Pero en la fase de juicio en sentido amplio hay 2 momentos claves o 2 momentos fundamentales en todos los códigos de procedimiento penal, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, en todas las provincias argentinas, incluso en el Código Procesal Penal de la Nación. El Código Procesal Penal Federal nuevo habría que hacer un video por separado porque tiene una dinámica muy particular. Pero la fase de juicio tiene estos 2 momentos fundamentales. Sí. Una fase preparatoria de juicio Sí. y la audiencia de vista de causa, que es donde se produce la prueba en sentido estricto. Primero, en la provincia de Buenos Aires, para poner un ejemplo, Sí. llega la causa a juicio. O sea, el fiscal Hoy regional- estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, está claro. Fundamentalmente. Todo lo demás puede ser distinto. fundamentalmente del FIC, pero es aplicable a todas las provincias. Obvio, ¿eh? es aplicable a todas las provincias. que En tengan la modelos próxima acusatorios. hablaremos de Cava o Nación, pero digo, hoy provincia. Sobre todo nos concentramos en la provincia, tenés razón. Bueno, se eleva la causa a juicio. ¿Por qué? Porque el fiscal pidió el requerimiento de elevación a juicio, y la defensa no se opuso, o en definitiva terminó resolviendo un juez de garantías, o la Cámara o el Tribunal de Casación, pero está firme la elevación a juicio. Perfecto. Llegamos a la fase de juicio. ¿Qué es lo primero que se hace? Se sortea un tribunal oral si la causa es criminal, con más de 6 años de prisión, o se sortea un juzgado correccional si la pena tiene menos de 6 años. Perfecto. Se sorteó o Entonces, son dos juzgados, juzgado correccional. correccional o tribunal oral. Bien. La integración del tribunal oral, si la pena es menos de 15 años, puede ser unipersonal. Y ojo, que si la pena es de más de 15 años, a opción del imputado, puede llegar a intervenir un tribunal de jurados populares. Perfecto, En un video pero- especial me parece que vamos a hablar del Sí. juicio por jurado. Pero esto es deber de la Cámara, ¿viste? Se sortea. Se sortea un juzgado Acorde a la correccional pena. o un tribunal oral, de acuerdo con la pena. Menos de 6 años, juzgado correccional; más de 6 años, un tribunal oral. Listo. Lo primero que pasa, se notifica a las partes la integración del tribunal para que, si alguna de las partes le interesa recusar a alguno de los jueces o articular alguna excepción, la oponga en ese primer momento procesal. ¿Cuánto tiempo tiene? Y ni bien notifican, tienen 5 días para articular algún tipo de recusación, y si no, tienen 10 días para ofrecer las pruebas de las cuales se van a valer en la fase de juicio oral. Perfecto. Es decir, ofrecen las pruebas. Hay 10 días para el ofrecimiento de pruebas, pero esas pruebas después se van a volver a discutir. ¿Dónde? En la audiencia preparatoria, que es la audiencia del artículo, si estamos en la provincia de Buenos Aires, la audiencia del artículo 338 del Código Procesal Bien. Penal. Se sortea el juzgado, Se ¿cómo sortea, sería? se sortea el juzgado. En 5 días las partes pueden recusar a los jueces. Si no hay ninguna Ya. recusación, no hay ninguna excepción, directamente se abre un periodo de ofrecimiento de pruebas. Hay 10 días para ofrecer las pruebas. Se van a ofrecer prueba testimonial, prueba pericial. Las constancias de la investigación penal preparatoria no pueden servir de base para fundar la sentencia, salvo que se incorporen por lectura. Hay una llave, que es la que permite el ingreso de las constancias que se han juntado durante la investigación penal preparatoria para que ingresen por lectura al debate, que es el artículo 366 del ritual. Si nosotros analizamos el artículo 366 del Código de Procedimiento, vas a ver que siempre son situaciones en donde o realmente se recrearon las condiciones del juicio, porque en el juicio va a haber un fiscal, un tribunal y un defensor, o por lo menos existió la posibilidad de recrearse esas condiciones del juicio. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto: la declaración del imputado. Vos fíjate que la declaración del imputado, si lo piden las partes, ingresa por lectura al debate en los términos del artículo 366. Pero esa declaración del imputado, primero, la recibió el fiscal, o sea, estuvo uno de las partes. Estuvo el defensor, estuvo la contraparte. Y además, si el imputado lo hubiera solicitado, la defensa lo hubiera solicitado, tendría que haber ido el juez de garantías a estar presente durante la producción de esa diligencia probatoria. Por eso después puede ingresar por lectura. Bien. Es decir, son todas diligencias que o son anticipos extraordinarios de prueba, en donde se recreó ese triángulo juez, fiscal, defensor, o existió esa posibilidad en potencia. Si no se produjo esa posibilidad, es porque las partes no quisieron que se realice ese anticipo de las condiciones de juicio durante la instrucción, o porque ingresan por lectura al debate porque las partes lo aceptan. Es decir, hay un acuerdo de partes. En potencia se pudieron recrear las condiciones del juicio, y si no se recrearon realmente, existió esa posibilidad, o las partes acuerdan que ingrese por lectura. Está, Ese es boludo. el problema. Ok. Entonces, IPP, juicio, requerimiento de elevación a juicio. Llegamos al juicio. ¿Qué es lo primero que se hace? Sí. Fundamental. Mira, fuera de cámara recién Delphi me estaba diciendo que yo me estaba yendo mucho por las ramas, así que voy a tratar de concretizar para lo que nos están escuchando. Llegó a la fase de juicio, hay dos cosas Se fundamentales. va por las ramas porque
tiene mucha información en la cabeza que no somos capaces de retener. No importa, hay que ser capaz también de sistematizar y de sintetizar. Vamos a sintetizar al máximo en 3 minutos la fase de juicio. ¿Qué pasa en la fase de juicio? Bueno, hay 2 etapas fundamentales. Juicio en sentido amplio es una cosa y juicio en sentido estricto es otra. Juicio en sentido amplio es el libro 3 del Código de Procedimiento, es decir, cuando la causa ya llega al tribunal de juicio. ¿Qué pasa ahí? Hay, en principio, 10 días para el ofrecimiento de pruebas, se hace una audiencia preparatoria y las partes ahí se ponen de acuerdo sobre cuáles son las pruebas que van a usar en el debate. Y después empieza la fecha de juicio, el juicio en sentido estricto. Cuando dicen, bueno, de pie entra el tribunal, entra el fiscal, entran las partes y está el imputado. ¿Llegamos al juicio? Llegamos al juicio. ¿Qué pasa en el juicio? El juicio se puede resumir en, a su vez, 3 subconjuntos de partes muy concretos, muy particulares. En el juicio oral tienen que pasar 3 cosas fundamentales. El juicio oral es la etapa fundamental del proceso en donde se produce la prueba en sentido estricto, en el marco de una audiencia oral, pública, contradictoria, en donde se garantiza la inmediación, la continuidad y la bilateralidad. ¿Qué quiere decir que el juicio es oral? Y por contrario a la escritura. La IPP, vos fíjate que por lo general es escrita, es más inquisitiva. En el juicio es oral, lo están escuchando todo. Como es oral, es público. La oralidad va de la mano con la publicidad, porque una causa la puede leer vos, la puede leer él, la puede leer Nachito, pero no la puede leer todo el mundo al mismo tiempo. En cambio, en un juicio oral metemos una cámara y lo televisamos en vivo y lo ve todo el país al mismo tiempo. Entonces, la oralidad va de la mano de la publicidad. Y la contradicción tiene que ver con que las 2 partes están presentes cuando se produce la prueba. Si está el fiscal y está el defensor y uno dice blanco, el otro puede contradecirlo y decir negro. Eso es igualdad de armas. Las partes están realmente en un pie de igualdad de condiciones durante un juicio oral. Inmediación quiere decir que el juez y que las 2 partes, que la fiscalía y que la defensa, están presentes cuando se produce la prueba, y continuidad quiere decir que el juicio empieza y termina sin solución de continuidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se puede hacer un cuarto intermedio si el juicio es muy complicado y es muy largo? No, se puede hacer un cuarto intermedio. Lo que quiere decir la continuidad es que el órgano jurisdiccional no debería, en teoría no debería, de hecho muchas veces pasa lo contrario, pero no debería, el espíritu de la ley quiere que eso no pase, que el órgano jurisdiccional se aboca al conocimiento de otro proceso hasta que ese juicio termine. Claro. Que es lo contrario a lo que pasa en los procesos escritos, porque en la instrucción, un fiscal a un juez que tiene 5.000 procesos en trámite, obviamente no está abocado al conocimiento particular de esos 5.000 procesos. Esa escrituralidad se presta a la delegación de funciones. En cambio, el juicio oral no, porque el juicio no empieza si no están las partes. Tiene que estar el tribunal, tiene que estar el defensor y tiene que estar el fiscal. Entonces tenemos estos 3 conceptos que acabas de nombrar. ¿Qué sigue? El juicio es oral, público, contradictorio, garantiza la inmediación, la continuidad y la bilateralidad. ¿Qué pasa en el juicio? ¿Cómo es un juicio oral? ¿Cómo es la mecánica? ¿Qué es lo que vemos en las películas, no? Que entra el juez, que entra las partes, que se produce la prueba. Pero, ¿cómo es en la provincia de Buenos Aires y te diría en el 99,9% de nuestras provincias? ¿Cómo son los juicios orales? Bueno, tiene esta forma de ser. Primero hay unos alegatos de inicio. Obviamente que el tribunal controla, que estén las partes presentes. Bueno, pero empieza, por supuesto, la parte más fundamental al principio del juicio oral es el alegato de inicio. Las partes dicen cuáles son sus pretensiones. El fiscal expone su teoría del caso, si hay un particular damnificado, un creyente, exactamente lo mismo, y el defensor le contesta. Perfecto. Después de eso, se produce la prueba en sentido estricto. Prueba. Se empiezan a escuchar los testigos, básicamente. Alegato de inicio, prueba. Se produce la prueba. ¿Qué pasa? Primero la prueba de la fiscalía, de la acusación, después la prueba de la defensa. Si hay algo, si el juicio no es por jurado, porque esto es un detalle muy importante con el juicio por jurado. Si el juicio no es por jurado, lo vamos a tratar en otro video. Si el juicio no es por jurado, quizás se ingrese por lectura, a través de esa llave que decía en la provincia de Buenos Aires, que es el artículo 316, ingresen por lectura cosas que se han producido en la fase de instrucción. Entonces, si hay una pericia, por ejemplo, vos no vas a hacer una autopsia en el medio de un juicio, ese protocolo de autopsia va a ingresar por lectura al debate. Vos no te vas a poner a los tiros en el medio de un juicio. Una pericia para saber si un arma era apta para el disparo, una pericia balística, vos no la vas a, se podría, pero no vas a poner en el medio de un juicio a disparar un arma a ver si ya funciona o no. Entonces esa pericia se va a incorporar por lectura y va a ingresar por lectura al debate. Bien. Si un testigo se te murió y declaró conforme a las previsiones que la ley exigía para hacer un anticipo extraordinario de prueba durante la fase de instrucción, también va a ingresar por lectura. Entonces las pruebas que ingresen por lectura se van a leer justamente antes de empezar a producir la prueba. Y después se van a escuchar a los testigos y a los peritos. Esa es la prueba, básicamente. Testigos, peritos. Se produce la prueba. Se termina de producir la prueba, o sea, alegato de inicio, producción de prueba, y después ¿qué pasa? Los alegatos finales, los alegatos de cierre. Es decir, son las exposiciones que van a hacer las partes sobre esa producción de la prueba que se hizo en el debate. El fiscal, ¿qué va a decir? ¿Qué tiene que tener un alegato fiscal o un alegato de la acusación para que no sea nulo, para que sea válido mínimamente? ¿Qué tiene que decir el fiscal? Y el fiscal va a tener que decir, ¿qué es lo que pasó? Se va a tener que hacer algunas preguntas y las va a tener que responder. Un alegato, en 30 segundos, te lo resumo, el fiscal tiene que decir, ¿qué pasó? ¿Quién lo cometió?
cuál es la calificación legal de eso, que es lo que pasó y que estás imputando a una persona, que le estás imputando a una persona, si hay agravantes, si hay atenuantes y pedido de pena. Si están esas preguntas, si el fiscal preguntó qué pasó y lo contestó, quién lo cometió y lo contestó, Hechos. ¿qué es lo que pasó? Los hechos, la autoría, La autoría. obviamente, la calificación legal, agravantes, atenuantes y pedido de pena, si están esas preguntas realizadas y contestadas por el fiscal, la acusación es válida en términos constitucionales. Si falta algo de eso, es nula la acusación. Perdón, en el juicio oral se pueden presentar, o sea, se realiza oralmente. Por supuesto, oral, público, contradictorio, garantizando y respetando estos principios de mediación, continuidad y Le lateralidad. hago una pregunta que yo no sé, pero está bueno. No, está bueno para la gente que nos está ¿Escrito escuchando. también? ¿Se pueden presentar de forma escrita? Por supuesto, Delphi, que era lo que estábamos diciendo antes, hay veces que hay constancias escritas que vienen de la investigación penal preparatoria que ingresan por lectura al debate al principio del juicio, que también se transforman en prueba. ¿Por qué? Porque o se recrearon las condiciones del juicio durante la instrucción, o porque fueron realizadas preservando las garantías que se exigen para los anticipos extraordinarios de prueba, o porque todas las partes están de acuerdo. Si está de acuerdo el defensor, está de acuerdo el fiscal que ingrese algo por lectura, ingresará por lectura. Alegato de inicio. No en el juicio por jurado. En el juicio por jurado hay que No, realizar juicio por todo. jurado es otra Esa cosa. parte. Es por otra eso. cosa totalmente distinta. Pero es alegato de inicio. Alegato de inicio. Incorporación por lectura de las pruebas, entre comillas, que se hayan colectado en la instrucción. En la Ingresen por lectura al debate. Sí. Producción de prueba. Prueba. Testigos. Y alegato final. Y alegato del Y cierre. después, Y después de eso, el tribunal, primero el alegato del fiscal, el alegato de la defensa, Sí. si hay más de si aparte hay un creyente Particular privado, un notificado, particular notificado, alegará al lado del parece. fiscal, si hay varios defensores, alegarán los defensores, y después de eso, el tribunal se retira a deliberar, dicta veredicto y sentencia. Y en la fase de juicio termina con esa sentencia de primera instancia. Si resumimos en muy grandes líneas la fase de juicio en sentido estricto, decimos alegato de inicio, producción de pruebas, juntamente con la incorporación por lectura de lo que viene de la instrucción, y